Bueno, muchachos, ya están viendo las diapositivas en pantalla, ¿me confirman, por favor? Sí, profe. Listo. Bueno, muchachos, listo. Entonces acá, recuerden que lo que veníamos trabajando, entonces, digamos, lo último que alcanzamos a trabajar en la clase fue precisamente hablar de las lipoproteínas. Entonces, de las lipoproteínas hablamos, esta es la estructura básica, esta es la parte superficial, ¿listo? Donde vamos a tener, recuerden que son esferas, son totalmente esféricas, acá se ven como un círculo, ¿cierto? Pero pues recuerden que las dimensiones son esferas, son tridimensionales, ¿listo? Entonces recuerden que pues dentro de la composición de la superficie, como les hablábamos, como les hablaba, esta superficie precisamente la que va a tener contacto con el agua, por eso está constituida de fosfolípidos orientados de tal manera en la cabeza esté orientada hacia afuera, ¿listo? Y las olas hacia la parte interna. Que vamos a tener entonces al colesterol libre, ¿listo? Colesterol libre, ubicado de tal manera que su grupo H esté orientado hacia afuera, es el que puede tener contacto con el agua, y la otra parte del colesterol, el ciclopentano perhidrofenantreno, es orientado hacia su centro. ¿Listo? Y recuerden lo otro que tenemos allí, que son las proteínas. ¿Listo? Entonces, por eso se denomina lipoproteína. ¿Listo? Lipoproteína. Vamos a tener la combinación de los dos. Entonces, como tenemos diferentes cantidades, perdón, diferentes, diferentes tipos de esas lipoproteínas, entonces lo que vamos a tener precisamente es que pueden variar en su composición, o sea, pueden tener o más lípidos o más proteínas. Recuerden que de acuerdo a su densidad, por eso, digamos, hablamos, tenemos de ellas, entonces, digamos, lipoproteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de densidad intermedia, lipoproteínas de baja densidad, ¿listo? Y lipoproteínas de alta densidad. Entonces, les comentaba la clase pasada, esta D que hace relación a densidad, ¿cierto? Entonces está marcada precisamente por la proporción que tengamos de lípidos o de proteínas. Los lípidos son los que van a tener, digamos, menor peso molecular. ¿Listo? Van a tener menor peso molecular y eso hace, pues, en cuestiones de densidad, que es masa sobre volumen, ya digamos, hablaríamos, es volumen, ¿no? Perdón, ahí me como tachado y rápidamente lo corregimos. Listo. Entonces, recuerden que lo que les comentaba, entonces, los lípidos tienen bajo peso molecular, mientras las proteínas alto peso molecular. ¿Listo? Entonces, estamos hablando precisamente que, digamos, estas tres son, digamos, de muy baja densidad, de densidad intermedia y de baja densidad, digamos, estas tres, estaríamos hablando que tienen densidad baja en términos generales. Esta muy baja, es intermedia, que es entre estas dos densidades, y esta baja. Entonces, ellas van a tener una mayor proporción de lípidos, proteínas, ¿listo? Mientras esta, que es de alta densidad, va a tener mayor cantidad de proteínas, lípidos, ¿listo? Ya luego vamos a ver que eso incide directamente en el tamaño. Entonces, por ejemplo, estas de muy baja densidad son más grandes, estas, digamos, un poco más pequeñas, estas un poco más pequeñas, ¿listo? Y las de alta densidad van a ser muy, pero muy pequeñas, ¿listo? Ya vamos a verlo gráficamente también para que ustedes pues observen esos detalles. Em, entonces hablamos, esa es la parte superficial donde van a estar ellas. Y hablábamos de un core o un corazón, ¿cierto? Este es el core o corazón, que también se le denomina, que precisamente va a estar lleno
de triacilglicéridos y de colesterol esterificado. El colesterol libre generalmente se ubica en la superficie, sin embargo, acá internamente también podemos tener solamente colesterol libre. ¿Listo? Esa es la relación como tal de todas esas lipoproteínas. ¿Listo? Bueno, la clase pasada alcanzamos a trabajar varios detalles de esa diapositiva, sin embargo la voy a retomar completa para que quede especificado pues todo lo que tenemos acá de la dinámica de transporte de los diferentes lípidos en el torrente sanguíneo. ¿Listo? Entonces, por favor, muy pendientes, esta dinámica es muy importante que quede clara para lo que vamos a trabajar de rutas metabólicas. ¿Listo? Bueno, la esencia de esa dinámica de transporte, pues tiene, digamos, que una, ¿cómo expresarlo? O sea, como una norma, ¿cierto? Que ya conocemos, que es precisamente que los lípidos son insolubles en agua, ¿cierto? Esa propiedad de solubilidad de los lípidos ya la tenemos clara. Entonces, digamos, como también ya les he comentado en varias ocasiones, pues todo el transporte y todas las reacciones que se deben ejecutar al interior del organismo, pues deben hacerlo precisamente en un medio acuoso. Entonces, eso es lo que dificulta todo el proceso, todo el trabajo sobre lípidos, que al interior del organismo, como ya sabemos, la mayor proporción es de agua. Entonces, ahí tenemos una dificultad con todo el proceso de digestión de lípidos hasta ya llegar al transporte de los lípidos a través del plasma sanguíneo. Esa es la gran dificultad en términos de lípidos, que no ocurre en carbohidratos porque los carbohidratos son liposolubles y que no ocurren en las proteínas porque las proteínas van a ser hidrosolubles. ¿Listo? Las proteínas van a tener una parte que es que no va a poder solubilizarse en agua, pero es muy pequeña, y pues la parte soluble en agua es más grande. En cambio, el lípido es lo inverso. La parte soluble en agua es muy pequeña, es solo el grupo funcional ácido, mientras la parte insoluble es muy grande en la cadena carbonada. ¿Listo? Bueno, entonces recuerde que pues todo el proceso de digestión lo hemos llevado hasta llegar a este punto que es el intestino delgado, y en el intestino delgado pues a través del enterocito ya sabemos que el enterocito me va a liberar como gotas de aceite, entre comillas, como gotas de aceite, precisamente todos los lípidos. Entonces, los triglicéridos, el colesterol esterificado, el colesterol libre, todos esos lípidos van a estar precisamente mezclados en una gota de aceite, pero esa gota de aceite no puede ser liberada por el intestino delgado al torrente sanguíneo o a la linfa, no pueden ser, digamos, liberados allí a la linfa, porque la linfa tiene precisamente, digamos, una alta concentración como tal de agua, ¿listo? Una alta proporción de agua. Entonces, lo que va a hacer el enterocito es envolver esa gota, ¿cierto? Esa gota de aceite donde están mezclados todos esos lípidos, la envuelve precisamente en una proteína. Y es una lipoproteína que se me olvidó acá referenciarlos, que son los kilomicrones. Kilomicrones. ¿Listo? Los kilomicrones son los que salen del enterocito. ¿Listo? Y allí entonces vamos a tener esa proteína en la que envuelve a esa gota de aceite y la libera a la linfa. Recuerden que a través del sistema linfático entonces va a ser un recorrido corto y luego va a pasar al torrente sanguíneo. Esos kilomicrones, entonces vamos a tener, miren acá pues la relación, se las hago rápidamente. Aquí la relación. Aquí están las lipoproteínas, los kilomicrones, están las proteínas, lipoproteínas de baja densidad, por eso la V, very baja densidad, listo. La I acá, IDL, entonces es densidad intermedia. ¿Intermedia entre quién? Intermedia entre la de baja densidad, la de muy baja densidad, con la LDL, que es de baja densidad. ¿Listo?
Entonces, esta es intermedia, es entre la de baja densidad con la de muy baja densidad, perdón, con la de baja densidad. ¿Listo? Entonces, es intermedia entre ellas dos. Y tenemos por acá las de alta densidad. ¿Listo? Para que ustedes la relacionen y pues con lo que ya les he comentado, precisamente esa capa azul de cada una de estas lipoproteínas les acaba de resaltar la capa azul en la capa proteica. ¿Listo? Digamos que me está representando la cantidad de proteínas están relacionadas en ellas. ¿Listo? Entonces, como les comentaba, por ejemplo, las de alta densidad precisamente son las que van a tener mayor cantidad de proteínas y menor cantidad de lípidos, ¿listo? Que es el puntico como tal amarillo. Digamos, todo este sector amarillo entonces obedece a triacilglicéridos, el amarillo claro, y ese amarillo más oscuro corresponde a colesterol, ¿listo? De esa manera, entonces vemos los hilomicrones, por ejemplo, tienen una alta cantidad de triacilglicéridos y una baja cantidad de colesterol. ¿Listo? Y pues ya vemos, digamos, por ejemplo, ya en la relación, por ejemplo, de las de baja densidad, de la lipoproteína de baja densidad, vemos mayor cantidad de colesterol y una ligera cantidad de triacilglicéridos muy pequeña, que es como ese arco que se alcanza a ver un poco amarillo. Entonces, miren la relación o la diferencia, por ejemplo, entre kilomicrones, que tienen mayor cantidad de triglicéridos, a las de baja densidad, que tienen mayor cantidad de colesterol. ¿Listo? Y, por ejemplo, las de alta densidad solo tienen colesterol, ¿sí ven? No tienen triglicéridos. ¿Listo? Esos son detalles importantes, digamos, se visualizan en ese gráfico, de los cuales ustedes deben tener esa referencia para saber, digamos, qué es lo que realmente transportan esas lipoproteínas y cuál es su función en relación con las rutas metabólicas. ¿Listo? Bueno, entonces acá hablamos pues de los hilomicrones que salen de los procesos de digestión que, digamos, culminan allí en el enterocito. Entonces esos hilomicrones van a salir a la linfa, luego van a pasar a los capilares, ya digamos a circulación sanguínea. Cuando entran en los capilares, como les comentaba en la última clase, vamos a tener esa proteína, lipoproteína lipasa. ¿Listo? Esa lipoproteína lipasa generalmente la vamos a encontrar con sus siglas, es LPL. ¿Listo? Entonces, cuando vean LPL, es lipoproteína lipasa. ¿Listo? Esa es la enzima que va a estar allí en los capilares. Esa enzima generalmente está adherida a la pared de los capilares. Cuando pasa un kilomicrón, entonces empieza a actuar sobre el kilomicrón para tomar a quienes, a los triacilglicéridos, ¿listo? O sea, a los TAC, toma a los TAC que tiene el kilomicrón. Entonces recordemos que el kilomicrón tiene una gran cantidad de TAC y una baja proporción de colesterol. Tiene más triglicéridos que colesterol. Entonces la lipoproteína lipasa está en los capilares, o sea, ya en transporte sanguíneo, va a tomar y va a empezar a romper los triglicéridos. ¿Cómo va a romper los enlaces éster? Recuerden, los triglicéridos tienen enlace éster. ¿Cómo lo va a hacer? A partir o utilizando moléculas de agua. ¿Listo? Empleando moléculas de agua, va a romper esos enlaces éster para liberar precisamente A. Recuerden que los triglicéridos están constituidos por, entonces recuerden, una cadena carbonada de 3 carbonos. Perdón, más bien lo hago por acá para que no, para que ya acá hagamos la división. Entonces, los triacilglicéridos, perdón, por acá les cruzo una lineecita. Recuerden que los triacilglicéridos están constituidos por una cadena de 3 carbonos y 3 ácidos grasos enlazados. ¿Listo? Recuerden que van a estar enlazados a partir de enlaces éster. ¿Listo?
Entonces, con la molécula de agua lo que se rompe es ese enlace éster. ¿Listo? Liberando, por un lado, este, que es el glicerol, ¿cierto? Entonces, este es el que va a ser liberado, el glicerol, que son los tres átomos de carbono que me unen a la estructura carbonada, al triacilglicérido. ¿Listo? Bueno, recuerden ese glicerol, entonces se va a ir al hígado, ¿cierto? Y va a generar síntesis de glucosa, que ya la vamos a ver, ya les voy a especificar cómo es ese glicérido, vuelve a unirse a la glucosa y se une a través de una ruta metabólica, en la gluconeogénesis. Por eso bueno, la gluconeogénesis es una ruta que ya nombramos y trabajamos en carbohidratos, o sea, digamos, y no la escribimos completamente, pero sí estuvimos referenciándola constantemente, porque su objetivo final es generar glucosa, pero es generar glucosa a partir de otros biomoléculas y no son carbohidratos. Entonces, a partir de lípidos y a partir de proteínas. Entonces, este neo significa nueva. Génesis, origen, origen de nueva glucosa. Siempre que se va a originar nueva glucosa, entonces es que no proviene de carbohidratos, sino de lípidos o de proteínas. ¿Listo? Este glicerol, para que de una vez ya, digamos, lo conectemos, aunque ahora ya se los voy a conectar de mejor manera, pero recuerden, este glicerol, les comentaba ya que este glicerol viene precisamente de la dihidroxiacetona para formar alípidos, ¿cierto? Aquí es al revés, este glicerol se convierte en dihidroxiacetona para poder entrar en la gluconeogénesis y generar glucosa. ¿Listo? Entonces es allí el proceso inverso. Pues lo que les comentaba en estructura de lípidos sobre el glicerol. Este glicerol viene de carbohidratos de la dihidroxiacetona. En este caso, entonces ya tenemos el glicerol y se va a convertir en dihidroxiacetona. Bueno, ahí no alcanzo a escribir todo el nombre, entonces dihidroxiacetona para entrar en gluconeogénesis y llegar a obtener glucosa. ¿Listo? Bueno, por otro lado, entonces vamos a tener que, como se rompieron esos tres enlaces éster, voy a quedar con tres ácidos grasos. ¿Listo? Esos ácidos grasos, ¿qué puede pasar con ellos? Entonces, pueden ir al hígado y generar resíntesis precisamente para volver a almacenar como tal estos tres triacilglicéridos como, perdón, estos tres ácidos grasos como triacilglicéridos en el hígado. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende estos procesos? Precisamente de la condición en la que esté el organismo, del periodo alimentario en el que esté. Por ejemplo, si estamos en un periodo de ayuno, esos tres ácidos grasos lo que van a ir es a los tejidos, digamos, a cualquier tejido, a cualquier célula que pueda trabajar con ácidos grasos e iniciar esa ruta metabólica en la beta-oxidación. Esta ruta metabólica me va a generar ATP, me va a generar energía. Entonces, en un periodo de ayuno, esto precisamente es lo que va a ocurrir. Aunque bueno, estamos precisamente en un periodo postprandial, ¿no? Acá venimos desde un periodo postprandial porque recién han ingresado pues kilometrones al torrente sanguíneo y vienen de proceso de digestión. Pero acá es precisamente para que entiendan una dinámica que se genera acá. ¿Listo? Entonces más bien dejémosla ahí. Bueno, dejemos esa palabra ayuno ahí y ya les explico la relación acá cuando sucede este intercambio acá. ¿Listo? Allí entonces, pues, digamos, esos triglicéridos pueden ir entonces a diferentes tejidos, generar oxidación para obtener ATP, ¿cierto? O pueden ser transportados al hígado para continuar esa reserva bueno, en el tejido adiposo. Acá no lo resaltan. Puede ir a hígado a reservarse o puede ir a tejido adiposo. ¿Listo? Entonces, en los dos, tanto en el hígado
tanto en el hígado como en el tejido adiposo, entonces podemos generar ese almacenamiento de lípidos en los dos, ¿listo? Bueno, aquí, digamos, cuando sea este proceso, cuando estos ácidos grasos van a ir precisamente a ser consumidos energéticamente en las diferentes células, ¿listo? Aquí estamos en un periodo postprandial. Estamos en un periodo postprandial, como les había comentado, en un periodo postprandial y después, posteriormente, en un periodo de ayuno, estos ácidos grasos van a ir a las diferentes células de los diferentes tejidos que puedan trabajar con lípidos para generar su oxidación y obtener ATP. ¿Listo? Bueno, allí entonces ya no van a ser transportados como venían en el kilomicrón, ¿cierto? En el kilomicrón y la lipoproteína lipasa fue la que empezó a dividir esos triacilglicéridos que venían en el kilomicrón. Ellos ya no van a ser transportados precisamente por una lipoproteína como estas que tenemos resaltadas acá, sino directamente por una proteína, que es la albumina. ¿Listo? Entonces la albumina está allí presente en el torrente sanguíneo, es una proteína transportadora, ya no es lipoproteína, sino una proteína porque aparte de lípidos va a transportar pues otro tipo de biomoléculas, entonces por eso ya no se denomina lipoproteína, sino solamente proteína transportadora, entonces va a tomar esos ácidos grasos y él es el que la va a llevar precisamente a los diferentes tejidos. ¿Listo? ¿Qué tejidos pueden trabajar con lípidos? Pueden trabajar todos, menos, entonces aquí sí es menos, o la palabra menos, para que lo tenga como referencia, menos quienes. La neurona, la neurona nunca va a trabajar con lípidos, nunca, ¿listo? O bueno, con lípidos, pero cuando ya son cuerpos cetónicos, lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Pero con ácidos grasos no, directamente con ácidos grasos no y el eritrocito, o sea, los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque resulta que esta beta oxidación, ¿dónde va a ocurrir? Esta beta oxidación ocurre en la mitocondria. ¿Listo? Y los eritrocitos no tienen mitocondria, por esa razón no pueden trabajar con ácidos grasos. Entonces, usted recordará, por ejemplo, cuando trabajamos estas dos células, por ejemplo, allí en carbohidratos, hablábamos, por ejemplo, la neurona tenía un requerimiento del 95% de carbohidratos. ¿Listo? Entonces yo les decía que va a tener una muy baja relación de lípidos y esa relación de lípidos simplemente es para conformar la membrana celular, ¿listo? O, por ejemplo, conformar la esfingomielina o, por ejemplo, digamos, sí, básicamente el lípido necesita, en ese 5% necesita, para completar el 100 necesita lípidos y proteínas, pero es para constituir la membrana celular, más no energéticamente. Y los eritrocitos, recuerden que les decía que su requerimiento de carbohidratos era el 100%. ¿Listo? Precisamente porque ellos no utilizan los lípidos para nada, digamos, para constituir su membrana celular, ¿cierto? Pero realmente, digamos, desde el punto de vista energético, no lo van a emplear para nada. ¿Listo? La neurona sí requiere, o bueno, utiliza, pero en los cuerpos cetónicos, y ya los vamos a ver más adelante. Esos cuerpos cetónicos derivan de lípidos, pero no los necesitan directamente. ¿Listo? Bueno, continuando acá, entonces, ¿qué es lo que tenemos o en que, digamos, en que los kilomicrones entonces son, digamos, en las lipoproteínas, por ejemplo, ustedes ven acá en tamaño, miren el tamaño de las lipoproteínas, los kilomicrones son los más grandes, tienen mayor cantidad de lípidos, tienen mayor cantidad de triacilglicéridos.
Entonces, en los papilares ya sabemos actúa la lipoproteína lipasa que me empieza a dividir a los triglicéridos en glicerol y en ácidos grasos. Ya sabemos que el glicerol se va al hígado para generar gluconeogénesis. La gluconeogénesis solamente ocurre en el hígado, ¿listo? Para que lo tengamos allí claro. Solamente ocurre en el hígado. El único que puede realizar gluconeogénesis es el hígado, ¿listo? Bueno, los ácidos grasos entonces pueden seguir los aminos. Ir a los tejidos, a las diferentes células, menos a la neurona y eritrocito, transportados por la albumina para generar la beta-oxidación, que es la ruta metabólica en la cual tomamos el ácido graso, lo dividimos y obtenemos ATP. Esta ruta metabólica de beta-oxidación ocurre en la mitocondria. ¿Listo? En la mitocondria de las diferentes células del organismo. ¿Listo? O puede ir tanto al hígado como al tejido adiposo para ser reservada. O sea, para que estos ácidos grasos nuevamente se una con el glicerol y puedan ser reservados. ¿Listo? Bueno, sin embargo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los hilomicrones? Cómo esa lipoproteína lipasa, digamos, los diferentes pilares por los cuales haga recorrido los hilomicrones, van a empezar a perder triglicéridos por acción de la lipoproteína lipasa. Entonces, los hilomicrones se van reduciendo porque van perdiendo triglicéridos. Entonces, allí van a quedar reducidos y a esos hilomicrones reducidos les denominamos remanentes. ¿Listo? Que los hilomicrones, cuando ya han hecho su recorrido por el plasma sanguíneo y la lipoproteína lipasa ya ha actuado sobre los triglicéridos, entonces ya los hilomicrones contienen prácticamente solamente colesterol. Una baja proporción, como lo vemos acá, una parte amarilla clara, que es una baja proporción de triglicéridos, y allí ya van a entrar esas lipoproteínas de kilomicrones pequeñas, van a poder entrar al hígado. ¿Cómo entran? Entonces resulta que acá en la membrana de los hepatocitos vamos a tener una identificación, ¿listo? Esa identificación, ¿que me va a identificar esos receptores? Me van a identificar las proteínas que tiene la lipoproteína. ¿Listo? Entonces, esa es la manera como mediante la cual el hígado puede identificar que es un kilomicrón por las proteínas que tiene en su superficie. ¿Listo? A esas proteínas, no sé si, no me acuerdo si la clase pasada se las comenté, se les denomina apos. ¿Listo? Apos, ¿por qué? Porque hay varios, digamos, realmente se denominan apoproteínas, pero hay varias, digamos, tenemos apoproteína A, apoproteína B, apoproteína C, apoproteína E. ¿Listo? Esas son las principales. Y tenemos, por ejemplo, A1, A2, por ejemplo, tenemos B48, B100, podemos tener C1, C2, C3, ¿listo? Entonces, de ellas tenemos derivaciones, pero el objetivo, digamos, para ustedes esta temática no es tan específica como para, digamos, ustedes tengan claro cuál es cada una o la acción de cada una de esas apoproteínas, sino simplemente que ustedes tengan esa relación, que los hilomicrones se identifican es por las proteínas que tenemos precisamente allí sobre la superficie. Y no solo los hilomicrones, sino las diferentes lipoproteínas van a tener precisamente estos apos. ¿Listo? Entonces, eso lo identifica el hígado, o sea, los hepatocitos, eso lo van a identificar ellos, eso lo identifican ellos allí precisamente para permitirles el ingreso o la entrada a esos kilomicrones. La entrada o el ingreso ya es por endocitosis, ¿listo? Endocitosis. O sea, el proceso celular a través del cual la membrana celular identifica es una lipoproteína
que debe ingresar al enterocito. ¿Ingresa para qué? Para que el hígado pueda tener su reserva de colesterol, su reserva de triglicéridos. O sea, los hepatocitos reservan tanto, recuerden que reservan tanto carbohidratos o en forma de glucógeno, listo, como también va a reservar lípidos, listo. Entonces de lípidos va a reservar triglicéridos y también va a reservar colesterol, listo, colesterol. Entonces reserva, el hígado puede reservar tanto carbohidratos como lípidos, listo. Entonces esos remanentes llevan tanto triglicéridos como colesterol que el hígado puede reservar, listo. Sin embargo, aparte del hígado reservar, también puede hacer la biosíntesis, o sea, también puede sintetizar perdón, bueno, ya sabemos que puede sintetizar allí, pues, carbohidratos, pero también puede sintetizar lípidos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si llegan ácidos grasos acá, transportados por albumina, llegan acá ácidos grasos, él puede volverlos a encadenar con un glicerol para sustituir triglicéridos, ¿listo? Entonces, por eso es tan importante el hígado. Cumple, digamos, todo tipo de funciones en el organismo relacionadas con las biomoléculas, ¿listo? Bueno, otra relación es que precisamente que el hígado, pues aparte de esas reservas, genera pues la síntesis de ácidos grasos, de triglicéridos y de colesterol, y tanto esa reserva como la propia síntesis ellos hagan, puede liberarla al torrente sanguíneo. ¿Para qué la libera al torrente sanguíneo? Precisamente para que la puedan tomar las diferentes células del organismo. Una célula, digamos, una célula, cuando hablamos de todas, ¿para qué necesita lípidos en esencia? En primera instancia, pues para generar ATP, porque hay, digamos, células, por ejemplo, las musculares, sobre todo también utilizan los lípidos para generar energía, para generar ATP, ¿listo? Sin embargo, otras células también lo pueden hacer, tomar lípidos y generar ATP. ¿Para qué más necesita una célula lípidos? La necesita para su membrana celular, o sea, para constituir fosfolípidos, para constituir su membrana celular. ¿Listo? Eh, También recuerden que para la membrana celular vamos a necesitar colesterol. ¿Listo? Entonces, para la membrana celular necesita tanto fosfolípidos, ¿cierto? Como colesterol. Recuerden que la mayor proporción de la membrana celular es fosfolípidos, pero también tenemos unas relaciones allí con el colesterol. ¿Listo? Entonces, para eso necesita. Ya dependiendo del tipo de célula, entonces si son glándulas endocrinas, también necesitarán el colesterol para formar, por ejemplo, hormonas esteroideas. ¿Listo? Ya también las vamos a relacionar ahora más adelante. O bueno, ya las relacionamos como tal en la parte estructural. ¿Listo? Bueno, entonces, para cumplir estas funciones, ¿cierto? Para cumplir las funciones energética y estructural con tanto fosfolípidos como con colesterol, entonces esa sería una función energética y esta es estructural. ¿Listo? Listo, para cumplir eso, entonces tanto el hígado como también ya lo vamos a ver más adelante, el adipocito empiezan a liberar precisamente, digamos, empiezan a liberar lípidos al torrente sanguíneo para que puedan ir a los diferentes tejidos. Cuando hablamos de tejidos periféricos, entonces estamos hablando de todas las diferentes células menos la neurona y el eritrocito que no requieren lípidos y no van a trabajar con lípidos directamente. Entonces, el hígado para poder hacer ese transporte, para poder liberar sus reservas y los lípidos que han sintetizado, lo hace a través de esta lipoproteína, que es de baja densidad. Entonces la UE es very, que es baja
densidad. ¿Listo? Entonces, recuerden que las siglas son por la denominación que tenemos en inglés. Entonces, muy baja densidad, muy baja densidad. ¿Listo? Bueno, entonces allí lo que tenemos es precisamente que estas proteínas de baja densidad pues van a tener también una gran cantidad de lípidos y una baja cantidad de proteína. ¿Listo? Recuerden, en la proteína, entre más proteína tengamos, vamos a tener mayor densidad. Entonces, como estas son de muy baja densidad, pues vamos a tener que es una vamos a tener poca proporción de proteínas allí y una mayor proporción de lípidos. ¿Qué lípidos son? Entonces, nuevamente repito, los he almacenado el hígado o los he sintetizado, tanto triglicéridos como colesterol. Entonces, miren que tenemos triglicéridos en la zona amarilla clara y colesterol en la zona amarilla más oscura o naranja, como ustedes lo quieran ver. También son depositadas en el torrente sanguíneo, entonces también va a fluir por los capilares y en los capilares ya sabemos que tenemos esa proteína, la lipoproteína lipasa. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo mismo que le pasó a los kilomicrones, exactamente lo mismo. La lipoproteína lipasa en los capilares va a actuar hidrolizando estos enlaces éster para liberarme glicerol que va a retornar al hígado para entrar a la gluconeogénesis, ¿listo? Formando nueva glucosa o los tres ácidos grasos pueden ir a los tejidos periféricos para generar energía, para cumplir esa función energética en la mitocondria, iniciando ruta metabólica de beta-oxidación para obtener energía, ¿listo? Entonces pasa a las VLDL, a las lipoproteínas de muy baja densidad, les va a pasar lo mismo que a los kilomicrones por acción de la lipoproteína lipasa. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Como la lipoproteína lipasa va a empezar a tomar esos triglicéridos y a dividirlos, entonces lo que va a pasar es que empiezan precisamente a perder lípidos, ¿listo? Entonces, cuando pierden lípidos, son los de menor peso molecular, entonces ahí me devuelvo un instante a esta relación que les indicaba. Los lípidos son los que tienen menor peso molecular. Y recuerden, estamos hablando de densidad, masa sobre volumen. Si yo pierdo los tienen menor peso molecular, entonces me van quedando cuáles, las proteínas que son los de mayor peso molecular. Entonces, esta relación de la densidad, entonces lo que va adquiriendo es en el volumen se va reduciendo porque va perdiendo triglicéridos por acción de la lipoproteína lipasa, va perdiendo volumen porque va perdiendo su corazón, va perdiendo, digamos, volumen y a su vez va perdiendo lípidos que son de peso molecular bajo. Entonces, ¿quiénes me van quedando? Los de mayor peso molecular, que son las proteínas. Entonces, por eso pasamos o va, digamos, aumentando la densidad. Entonces, pasamos de tener Beri, que es muy, ¿cierto? Una lipoproteína de muy baja densidad, va a pasar a una proteína de densidad intermedia. Es ahí, es intermedia. Recuerden el este dicho, intermedia entre quiénes, entre la de muy baja densidad con la de baja densidad. Entonces, se da precisamente por la acción de la lipoproteína lipasa que actúa sobre los triglicéridos. Entonces, por eso miren, acá este color claro, amarillo, ya lo ha perdido y, digamos, en las de densidad intermedia van a tener entonces una mayor proporción de colesterol triglicéridos. ¿Listo? Allí están de afinidad intermedia, entonces pueden ir al hígado y nuevamente, como les comento, acá hay un receptor específico para reconocer estas lipoproteínas y permitirles la entrada nuevamente al hígado para a través, perdón, de endocitosis nuevamente. ¿Y para qué? Para el hígado nuevamente lo almacene, ¿cierto? Porque pues ya, digamos, el organismo no necesita más lípidos, ya hizo como esa distribución, puede ir al hígado y
Nuevamente el hígado va a reabsorber esos lípidos, los va a reservar o los vuelve a mandar nuevamente al torrente sanguíneo. ¿Listo? Entonces, ese es el mecanismo. Sale lipoproteína de muy baja densidad y vuelve a ingresar lipoproteína de, digamos, intermedia. ¿Listo? Densidad intermedia. Entonces, ese es uno de los mecanismos. Sin embargo, puede que esa lipoproteína de afinidad intermedia siga, no vaya al hígado, sino siga circulando por el torrente sanguíneo y la lipoproteína lipasa siga quitándole triglicéridos. Cuando esto ocurre, entonces se convierte en lipoproteína de baja densidad, que es la LDL, lipoproteína de baja densidad. ¿Listo? Entonces miren que ellas van a tener más colesterol, ¿cierto? Más colesterol y triglicéridos. Entonces allí, digamos, es cuando se convierte la lipoproteína de afinidad intermedia, se convierte en lipoproteína de baja densidad, ¿listo? De baja densidad. Esta de baja densidad puede ir a los tejidos periféricos para llevarles colesterol, o puede volver al hígado, ¿listo? Viene estas dos rutas, ¿listo? Asimismo, como las de densidad intermedia, las lipoproteínas de densidad intermedia pueden tener o volver al hígado o seguir circulando y precisamente convertirse en lipoproteínas de baja densidad. Tiene esas dos rutas, las lipoproteínas de baja densidad, entonces vamos a tener que pueden ir al hígado o pueden ir a tejidos periféricos. Pero en este caso ya van a llevarle a los tejidos periféricos no triglicéridos, sino les van a llevar colesterol. Entonces, allí sobre la membrana de las células de esos tejidos periféricos va a estar presente un receptor. ¿Listo? Entonces, recuerden lo que ya les comenté de los receptores identifican a las apoproteínas, están allí en la, digamos, se puede decir, en la superficie como tal de las lipoproteínas. Entonces, reconocen o identifican las apos. ¿Qué apos tiene cada una de esas lipoproteínas? Al identificar precisamente que son lipoproteínas de baja densidad, entonces les permiten el ingreso. También, digamos, por endocitosis, ¿listo? Allí entonces la célula que va a tomar el colesterol. ¿El colesterol para qué? Para precisamente conformar estructuras como la membrana celular. ¿Listo? Y si son hormonas esteroideas, perdón, glándulas endocrinas me van a formar hormonas esteroideas a partir de ese colesterol. ¿Listo? Sin embargo, pues la célula tampoco es que tenga mucho requerimiento de colesterol. O sea, el colesterol es apenas para una célula normal, apenas para constituir la membrana celular. ¿Listo? Si ya, digamos, sigue llegando colesterol y ella ya tiene su membrana celular reconstituida, ya no necesita más, entonces ese colesterol nuevamente vuelve a salir al torrente sanguíneo y allí, digamos, tenemos una enzima que se le denomina LCAT, ¿listo? Esa es lecitin colesterol aciltransferasa. Se los voy a escribir por acá para que la tengan en cuenta. Voy a empezar por acá, porque el nombre es un poco largo. Lecitin, colesterol, la C de colesterol. La de acil, entonces recuerden que acil es una cadena carbonada de más de dos carbonos, aciltransferasa. ¿Listo? Aciltransferasa. Se me adelantó. Mm, Fue hasta el final. Listo. Entonces,
Bueno, les está aumentando acá LCAT, entonces lecitin, colesterol, aciltransferasa. Este lecitin hace referencia que a un fosfolípido, ¿listo? Los fosfolípidos también pues, se les puede dar esa denominación de lecitin a los fosfolípidos. O sea, cuando nos estamos refiriendo al lecitin, estamos hablando precisamente de dos ácidos grasos encadenados precisamente con el glicerol y acá el grupo fosfato con la colina. Recuerden, ¿listo? Entonces, lecitin aciltransferasa, ¿qué va a hacer? Tomar el colesterol que tenemos allí y lo va a esterificar. Por eso se denomina lecitin colesterol aciltransferasa. ¿De dónde va a tomar el acil? El acil lo va a tomar de un fosfolípido. ¿De un fosfolípido de dónde? De la membrana celular de la misma célula. Toma un ácido graso y se lo transfiere al colesterol para dejármelo como colesterol esterificado. Y acá, aparte de eso, le coloca la ApoB100. APO, entonces recuerden, nuevamente me remito acá, APO recuerden que son estas proteínas, ¿listo? Las lipoproteínas tienen ya proteínas cuando se constituyen, ¿cierto? Pero a medida que van circulando por el torrente sanguíneo, se le van adicionando otras proteínas. A esas proteínas, nuevamente reitero, se les denomina apoproteína y el término general es apos para referirnos a todas, porque hay de diferente tipo. Por ejemplo, la que le coloca la lecitin precisamente es la LCAT, le coloca, es la ApoB100, ¿listo? Sin embargo, no se preocupe por la denominación porque pues para ustedes no es tan específico. Entonces, simplemente, aunque ustedes identifiquen que ellas van a tener apos que van a estar allí precisamente en la lipoproteína, que esos son los mecanismos de identificación. Entonces, ¿por qué le pone la O100? Precisamente porque así queda convertida precisamente en una lipoproteína de densidad intermedia. ¿Listo? Entonces, el colesterol de los órganos o tejidos periféricos, ellos no van a necesitar, o sea, no requieren. Entonces, puede salir precisamente nuevamente convertida en la lipoproteína de densidad intermedia y puede ir directamente al hígado. ¿Listo? Bueno, allí en este proceso de que, digamos, de las lipoproteínas de baja densidad que llevan el colesterol a los tejidos periféricos, entonces por eso, digamos, se denomina a la LDL, cotidianamente se le denomina como colesterol. De pronto ustedes lo han escuchado, colesterol, se le denomina colesterol malo. Digamos, hay una denominación allí para dos tipos de colesterol. Otra vez, se me adelanta. Listo, se le denomina precisamente colesterol bueno o colesterol malo. ¿Listo? Esa denominación de colesterol bueno o colesterol malo, pues realmente es simplemente colesterol, sino que es un colesterol que va en una vía, en un sentido, o el colesterol que va en otro sentido. A este colesterol que transporta la lipoproteína de baja densidad, la LDL, se le denomina malo porque ella es la que lo lleva a los tejidos. Y en los tejidos, precisamente, como les comentaba, digamos, la función es como tal de constituir la membrana celular, no lo requieren más. Si tenemos una alta concentración de LDL en el torrente sanguíneo, quiere decir que la dieta que está consumiendo ese paciente o ese organismo es muy alta en colesterol y por eso tenemos varias LDL circulando por el torrente sanguíneo y ellas están haciendo, llevándole colesterol a los tejidos y los tejidos no requieren tanto colesterol.
Entonces, ahí es donde se presentan problemáticas como, pero me comentaba o me preguntaba Camila, si no estoy mal, la clase pasada, son los ateromas. Los ateromas, pero esperen que acá se demora un poquito en escribir, ateromas. ¿Listo? Los ateromas son colesterol que está en exceso y que, pues, digamos, por todo este mecanismo de transporte, va a, digamos, siendo, digamos, cuando tenemos una alta concentración de la lipoproteína de baja densidad, pueden ser consumidas o fagocitadas por, digamos, los macrófagos. Ellos son células que pertenecen a el sistema inmune, o sea, son leucocitos especializados en fagocitar, digamos, ciertas moléculas están en exceso, pero su, digamos, su trabajo es sobre precisamente agentes patógenos. Perdón, en pena con ustedes. Allí, entonces, van a, digamos, ellas también cuando tenemos en exceso, entonces van a empezar a fagocitar, precisamente los macrófagos van a fagocitar este tipo de lipoproteínas. Y allí, como ese no es su trabajo, esa no es su misión, entonces van a ir adhiriendo precisamente este tipo de lipoproteínas, las van a ir adhiriendo a los capilares de las venas o arterias. ¿Listo? Entonces, cuando se van adhiriendo, va generando placas. Y al generar esas placas se les denominan ateromas. ¿Listo? Entonces, ahí generan precisamente, digamos, en la patología que es un bloqueo como tal que se va dando por la acumulación de placas, son ateromas, en capilares o en venas, ¿listo? Y esta patología, que es ateromateroesclerosis, ¿listo? Desencadena que en arterioesclerosis. Entonces, ateroma es porque se está formando ya la arteriosclerosis. La arteriosclerosis es cuando ya esto está muy sólido, está muy rígido y genera arteriosclerosis, cuando ya en las arterias se genera la rigidez como tal de las paredes. ¿Listo? Entonces proviene primero de la atero, que significa esas ateromas, esas placas que se van pegando o adhiriendo a las paredes de capilares y venas, desencadena en la arterioesclerosis, es precisamente el endurecimiento o la rigidez de esas venas o arterias. ¿Listo? Bueno, entonces esa como Ay, tal profe, es la dinámica. Dime, cuéntame, cuéntame. es que me perdí. ¿Por qué los macrófagos hacen eso? Porque tenemos una alta concentración de esas lipoproteínas de baja densidad. Cuando tenemos muchas, entonces, digamos, el sistema inmune empieza a reaccionar ante ellos como si fueran agentes patógenos. Entonces, por eso los macrófagos empiezan a consumirlas, ¿listo? Porque ya empiezan a tomarlas como si fueran agentes extraños, porque hay un exceso. Entonces es uno de los mecanismos de respuesta allí como tal ante esa circunstancia. ¿Listo? Por exceso. Por eso acá Ah, coloqué como esta flechita hacia y arriba. otra ¿Listo? pregunta. Qué pena. ¿Me puedes repetir qué Sí, era lo claro. que sí, la LCAT plasmática, porfa? Es que me perdí ahí. Ah, listo. La LECAT está acá, mira, lecitin, colesterol, aciltransferasa. Entonces la L es de lecitin, la C de colesterol y la A de acil, que es una cadena carbonada más de dos carbonos, y la T, transferasa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar al colesterol y le va a transferir una sil, una cadena carbonada. ¿De dónde? Del lecitín.
Lecitin es otro nombre con el cual se le conoce a los fosfolípidos, ¿listo? Los fosfolípidos también tienen esa denominación de lecitin, ¿listo? O lecitina. Entonces, esos fosfolípidos de la membrana celular de la misma célula, entonces van a esta enzima le va a quitar un ácido graso que es el acil, o sea, la cadena carbonada del ácido graso es el acil, se la va a quitar al fosfolípido y se la va a transferir ¿a quién? Al colesterol. Y me queda entonces un colesterol esterificado. Ese colesterol esterificado queda convertido en IDL, o sea, en lipoproteína de afinidad intermedia que va a ir nuevamente al hígado. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Cuando el hígado está recibiendo colesterol ¿de quién? De la lipoproteína de baja densidad. Y la célula ya no quiere más colesterol, ya está satisfecha en colesterol, entonces ese colesterol nuevamente sale del tejido para dirigirse al hígado, conformando esa lipoproteína, ¿listo? De afinidad intermedia o de densidad intermedia, ¿listo? ¿Quién hace eso o quién gesta esa relación? La LCAT, ¿listo? La lecitin, colesterol, aciltransferasa. ¿Listo? No sé si ya te quedó Sí, clara la idea de esa enzima. ¿Sí? gracias. Sí. Listo, perfecto. Bueno, ya bueno, finalmente, ya para terminar este proceso, es que esas, digamos, cuando ya se ha hecho el proceso de que esas lipoproteínas de baja densidad llegan a los tejidos, digamos, el colesterol también se puede ir acumulando en esos tejidos, ¿listo? Quien, digamos, si la célula no es capaz de ir sacando ese colesterol de esa manera, como ya lo vimos a través de la LCAT, no lo puede ir sacando. Entonces, y él se encarga también de recoger ese colesterol, se encarga la HDL, es la lipoproteína de alta densidad, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? El hígado genera esta proteína, ¿listo? Esta lipoproteína la genera el hígado, pero la genera como tal, la genera vacía, o sea, sin nada en su interior. O sea, no va a tener core, ¿listo? No va a tener corazón. Solamente lo que genera es precisamente la superficie, no va a tener core, no va a tener nada. Entonces no sale como una esfera, sino sale precisamente como un disco del hígado, ¿listo? Porque no tiene corazón, por ende se va a ver aplanada. Digamos, antiguamente se creía que solamente el hígado era capaz de sintetizar esa HDL, que era el único que podía sintetizarla. Los estudios actuales dicen que el mismo plasma sanguíneo, incluso el intestino, pueden generar los componentes que la van a constituir, pero que realmente se ensamblan en el plasma sanguíneo. ¿Listo? Sin embargo, pues todavía no son estudios concluyentes o determinantes todavía, ¿listo? Entonces, digamos, acá en clase lo vamos a seguir asociando como que la HDL la genera el hígado, ¿listo? Pero yo creo que se queden con esa idea, que en la actualidad hay estudios han demostrado que realmente esta proteína se sintetiza en el plasma sanguíneo, pero porque tanto el hígado como el intestino delgado han liberado las proteínas, que son las APOS, y luego se ensamblan en el plasma sanguíneo. Pero todavía no hay estudios concluyentes para apoyar esta teoría. Sin embargo, pues creería que muy seguramente ya en unos pocos años van a ser concluyentes y se va a determinar que realmente esa proteína no sale del hígado solamente, sino en el plasma sanguíneo también se puede llegar a ensamblar. ¿Listo? Bueno, de esta manera, entonces, nuevamente reitero, para nosotros entonces vamos a trabajar esa HDL, entonces va a salir del hígado y va a salir vacía. ¿Listo? Vacía, vacía.
¿listo? Sin core, o sea, sin corazón. Va a salir y va a dirigirse ¿a dónde? Va a dirigirse a los tejidos, ¿listo? En los tejidos, ¿qué va a hacer? Va a recoger al colesterol y va a volver a salir, pero ya llena, ya con corazón, ya va a salir con core, ¿listo? Entonces va a salir con corazón y su corazón va a estar constituido ¿de qué? Solamente de colesterol, ¿listo? En su interior solamente va a tener colesterol, ¿listo? Por eso al colesterol que transportan las HDL se le denomina colesterol bueno, ¿listo? No quiere decir que sea distinto el colesterol que transportan las LDL del que transportan las HDL. Es exactamente el mismo colesterol, el colesterol no ha cambiado, sino que se le denomina a las LDL colesterol malo porque ellas son las que le llevan el colesterol a las células. Y a las HL se le denomina bueno porque son las que lo recogen. ¿Y lo recogen para qué? Para llevarlo al hígado. Y el hígado entonces o lo puede almacenar o lo puede eliminar. ¿Listo? Entonces esa es la relación. Por eso, cuando de pronto ustedes escuchen cotidianamente colesterol malo, se están refiriendo a que tiene alto las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, están altas en el plasma sanguíneo. Y cuando les hablan de colesterol bueno, es porque tienen una alta concentración en el torrente sanguíneo de las HDL, de las lipoproteínas de alta afinidad. ¿Listo? Bueno, esas HDL entonces van a ir al hígado o también a donde pueden ir, llevar ese colesterol a las glándulas endocrinas para que las glándulas endocrinas tomen ese colesterol y lo conviertan en hormonas, hormonas esteroideas. Entonces, como lo vimos en la clase pasada, esas hormonas esteroideas se fabrican o se sintetizan a partir del colesterol. ¿Listo? Bueno, clara la idea allí. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Bien, profe. Profe, qué Sí, Listo. pena. profe. Sí, dime, cuéntame. ¿Será que puedes devolver a la diapositiva anterior un momento? Claro que sí. Ya, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, muchachos, entonces esa es la dinámica de transporte y esa dinámica es muy importante para que ustedes entiendan todo lo que vamos a trabajar de rutas metabólicas, ¿listo? Si ustedes entienden bien eso, van a entender muy, pero muy bien lo que vamos a trabajar de rutas metabólicas, ¿listo? Bueno, acá Profe, tengo una unos datos, pregunta. dime, cuéntame. Qué Cuéntame. pena, ¿te podrías devolver? Claro, Vale. claro que sí. Entonces, la apoproteína, la APOS, ¿qué actuaría? Entonces, ¿sería la APOS B? No, cada una tiene distinto. Ya, digamos, en la tabla que les voy a mostrar, vamos a ver, pues, digamos, sus distintas convenciones y no van a tener solo una APO, sino van a tener varias APOs. ¿Listo? Ah, Entonces, ok. eso es lo que vemos acá, mira. Igual, sin embargo, lo que les digo, o sea, pues lo que les he comentado en diferentes momentos, digamos, cada carrera, en términos de bioquímica, cada carrera tiene diferentes requerimientos en la materia de bioquímica. Entonces, por ejemplo, para ustedes no es necesario que ustedes estén pendientes de qué tipo de APO tiene cada lipoproteína. Sin embargo, pues acá se la referencia. ¿Listo? No, digamos, no es necesario que ustedes sepan que tiene, digamos, qué APO va a tener cada uno, sino simplemente que ustedes tengan en cuenta que los kilomicrones, perdón, todas las lipoproteínas, esta proteína le va a generar una identificación. Simplemente es eso. Y que esa proteína se le denomina es apoproteína.
¿listo? Simplemente apoproteína. Entonces, para que no se preocupen por aprenderse exactamente los nombres o estarlos referenciando todo el tiempo, no. Simplemente saber que tienen una proteína, esa apoproteína, aparte precisamente de generarle la posibilidad de que pueda ser transportado por un medio acuoso, también cuando llega a una célula, la va a identificar. Y al identificarla, le va a permitir su entrada o la va a bloquear. Entonces, esa es la identificación como tal de las lipoproteínas. Entonces, como ya, digamos, acá lo voy a pasar rápido porque pues ya, digamos, les he comentado detalles de esto. Simplemente para resaltarles, tenemos tipos de lipoproteínas, los hilomicrones, que son los que van a llevar precisamente los lípidos ingresaron por alimentación, ¿listo? Que tenemos las lipoproteínas de muy baja densidad, ¿listo? Las lipoproteínas de baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad, ¿listo? Generalmente ustedes se van a dar cuenta que casi no se nombran y casi no se les da importancia a las que faltan acá, que son las IDL, que precisamente son intermedias entre quienes, entre las de muy baja densidad y las de baja densidad. Casi no las nombran, casi, digamos, no hacen referencia a ellas, pero sí es importante entender que entre estas dos hay las de densidad intermedia. ¿Listo? Bueno, allí entonces, digamos, en diámetro, les decía, las más grandes son los hilomicrones, digamos, se van volviendo cada vez más pequeñas y las más pequeñas son las de alta densidad, ¿listo? Entonces, en términos de esa relación de lípidos y proteínas, entonces de lípidos, entonces ellas van a tener una alta proporción de lípidos, mientras proteínas van a tener una baja proporción. ¿Listo? Listo. Asimismo, entonces va a pasar acá, tienen una alta proporción de lípidos y de proteínas una baja proporción. ¿Listo? Aquí ya como empiezan a perder lípidos, triglicéridos y quedan solo con colesterol, entonces vamos a tener que, digamos, en la proporción entre lípidos y proteínas es muy similar, casi igual, ¿listo? Y en la de alta densidad, entonces vamos a tener que la proporción de lípidos es muy baja, mientras la proporción de proteínas es bastante alta, ¿listo? Entonces recuerden que los lípidos tienen un peso molecular bajo, ¿listo? Mientras las proteínas tienen un peso molecular alto. Para términos o efectos de la densidad, que ya sabemos es masa sobre volumen, entonces para esa relación. Aquí el origen y función, que pues ya se los indiqué en la diapositiva anterior, entonces para ahí que lo tengan relacionado. Y acá, pues, digamos, los apos, pero les reitero, simplemente como referencia, porque ustedes no deben estar pendientes de eso, porque no vamos a trabajar, digamos, los mecanismos de recepción y de ingreso o entrada por endocitosis, ¿listo? Con ustedes no vamos a trabajar esos mecanismos, ¿listo? Bueno, eso en resumen de lo que ya trabajamos, ¿listo? Bueno, vamos entonces a empezar con la primera ruta metabólica. Recuerden esa... Un momentico, por favor. Ah, sí, claro, claro, sí. Listo ya, gracias. Listo, listo, no, con todo gusto. Bueno, em, entonces vamos a empezar la primera ruta metabólica. Nuevamente les reitero, esta ruta metabólica la relacionamos en carbohidratos, ¿listo? Digamos, es una ruta metabólica asociada a carbohidratos generalmente, pero realmente la ruta metabólica no parte de carbohidratos, parte de lípidos o proteínas. Y el fin último son carbohidratos, pero como parte de lípidos, por eso la dejamos precisamente para trabajarla acá en lípidos. Entonces es una ruta metabólica
que parte de lípidos y termina en carbohidratos. Entonces, por eso es, digamos, del entorno de los dos tipos de biomoléculas. Entonces, la vía gluconeogénesis, entonces, gluco significa glucosa, listo. Neo, entonces me significa nuevo, nuevo. Y génesis, origen, origen o síntesis, listo, o síntesis. Entonces, en esa ruta que vamos a hacer, sintetizar nueva glucosa. Y nueva, ¿por qué? Porque su origen va a ser a partir de lípidos o a partir de proteínas. ¿Listo? Entonces, de lípidos sería a partir de ácidos grasos o de proteínas sería a partir de aminoácidos. O sea que en proteínas vamos a retomar esa gluconeogénesis también. Ahora llevamos proteínas, la vamos a retomar un poco. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos el mapa general. ¿Listo? Igual ya se los voy a ampliar para que veamos cada detalle. ¿Dónde empiezan los lípidos? Los lípidos empiezan acá, en ácidos grasos. Entonces, ahí es donde arrancan los lípidos. ¿Listo? En esa ruta metabólica, entonces arrancaría desde acá. ¿Listo? Proteínas van a arrancar desde acá. Por eso les voy a hacer una P. Perdón, acá voy a ahorrar y se me sale esa línea. Entonces, proteínas. Estos puntos azules que voy a colocar una P es donde arrancan esta ruta metabólica de proteínas. Sin embargo, lo que le reitero es precisamente que cuando trabajemos proteínas vamos a retomar esa ruta metabólica ya con las proteínas, con los aminoácidos. Pero estos puntos azules es desde donde puede arrancar esa ruta metabólica si es de proteínas. ¿Listo? Si es de lípidos, solamente va a arrancar desde acá. ¿Listo? Desde ese punto. Si es proteínas, miren, ya tenemos 5 diferentes puntos de donde puede arrancar. ¿Listo? Aquí, entonces, toda esta parte tenemos es el citoplasma, ¿listo? Y esta que ustedes ven acá, una membrana. Ah, bueno, acá tenemos la referencia. Toda esta parte es citoplasma o citosol, recuerden que son términos sinónimos. Y esta es la mitocondria, ¿listo? Entonces, esta parte interior es la mitocondria. Como ya les he comentado, la mitocondria tiene dos membranas. Una membrana externa, una membrana celular externa, listo, y esta sería la membrana celular interna, listo. Y acá donde ocurre este, por ejemplo, usted recordará, es el ciclo de Krebs, listo, es el ciclo de Krebs, listo. Allí entonces estamos hablando que el interior, o sea, el interior de esta mitocondria, recuerden, es la matriz mitocondrial. No me quiere dejar escribir matriz. Matriz mitocondrial. ¿Listo? La matriz mitocondrial. ¿Listo? Bueno, allí entonces lo que vamos a tener es los lípidos inician como ácidos grasos, ¿listo? Entonces estos son ácidos grasos que están en el citoplasma de la célula y que van a ingresar, ¿listo? Ah, bueno, una referencia importante. ¿Qué célula? La única célula que puede generar gluconeogénesis son los hepatocitos. O sea, las células del hígado. Se me adelanta. Listo. Las células del hígado, hepatocitos, las células del hígado son las únicas que pueden realizarlo. Si ustedes hacen consulta de qué células van a hacer gluconeogénesis, también les aparece relacionada la célula beta. Pero en la célula beta la gluconeogénesis no tiene importancia porque, digamos, en la célula beta se genera, digamos, para una glucosa y esa glucosa sería para la misma
la misma célula beta, ¿listo? Pero en los hepatocitos sí se van a generar muchas glucosas y esas glucosas pueden ser liberadas al torrente sanguíneo para que las pueda tomar precisamente pues las pueda tomar cualquier célula que lo requiera, que lo necesite, ¿listo? Bueno, entonces una relación importante acá, muchachos. Recuerden que la gluconeogénesis en qué periodo va a estar activa, en un periodo de ayuno, ¿listo? En el periodo de ayuno, en cuanto a carbohidratos, estará activa la glucogenólisis, ¿listo? Glucogenólisis, entonces lisis es ruptura. ¿Ruptura de qué? Ruptura de glucógeno. Entonces el hígado está sacando las reservas de glucosa que tiene y liberándolas al torrente sanguíneo, ¿cierto? Sin embargo, cuando ya se acaba esa reserva de glucógeno, cuando ya ese glucógeno reservado en el hepatocito ya se acaba, entonces recuerden que el organismo no se puede quedar sin energía. Entonces, ¿qué va a iniciar? Va a iniciar precisamente la gluconeogénesis. Gluconeogénesis. ¿Listo? La gluconeogénesis entonces requiere precisamente de ácidos grasos, de lípidos. Esos lípidos pueden estar allí en el hepatocito, porque el hepatocito también genera esa reserva de lípidos, ¿cierto? Entonces, el hepatocito, ¿cómo va a reservar esos lípidos? Como triacilglicéridos, ¿listo? Triacilglicéridos, o sea, una estructura de tres ácidos grasos encadenados en un glicerol, ¿cierto? Entonces, para poder tener esos ácidos grasos y poder iniciar esa ruta metabólica, ¿qué es lo primero que tiene que darse? Precisamente la división, porque acá en entrar es ácidos grasos, romper esos enlaces éster, ¿listo? Y a eso se le denomina lipólisis. Lipólisis. Entonces, miren, aquí teníamos el lisis, es ruptura, ruptura de glucógeno. Aquí tenemos el lisis, también es ruptura, pero ruptura de lípidos. ¿De qué tipo de lípidos? De triacilglicéridos. Igual ruptura, rompen el enlace éster para liberar cada uno de estos ácidos grasos. O sea, para que acá me quede un ácido graso. Entonces, la lipólisis debe ocurrir para poder iniciar la gluconeogénesis, porque la gluconeogénesis arranca es un ácido graso. Entonces, en periodo de ayuno, ¿qué otra ruta metabólica se va a iniciar? La lipólisis, que ya es de lípidos. ¿Listo? Entonces, en periodo de ayuno tenemos activa la glucogenólisis, es la primera que se activa. ¿Listo? Y luego se va a activar entonces la lipólisis para que después de la lipólisis se active la gluconeogénesis. Entonces, nuevamente repito, la lipólisis es tomar la reserva de lípidos, está constituida en triacilglicéridos, que los hepatocitos tienen su propia reserva, entonces empiezan a romper esos enlaces éster para generar ácidos grasos. Por ejemplo, cuando el hepatocito termina con su propia reserva de lípidos, entonces estos ácidos grasos ¿de dónde empiezan a llegar? Empiezan a llegar del tejido adiposo. Entonces, en los adipocitos no se genera gluconeogénesis. Los adipocitos únicamente lo que hacen es lipólisis para que ellos rompan los enlaces con ácidos grasos y esos ácidos grasos los liberan al torrente sanguíneo para que lleguen a los hepatocitos y en los hepatocitos se inicie la gluconeogénesis. ¿Listo? Entonces, esa es la dinámica que tenemos allí. Bueno, ya profundizando en la gluconeogénesis, entonces tenemos lo siguiente. Estos ácidos grasos están en el citoplasma, van a ingresar precisamente al interior de la mitocondria, digamos, convertidos en acetilcoenzima A. ¿Listo? Entonces, resulta que los ácidos grasos no pueden entrar directamente. Digamos, el transportador que tenemos acá
para que puedan entrar los ácidos grasos y para que entre como acetilcoenzima A, este transportador se denomina carnitina. Carnitina. ¿Listo? Bueno, digamos, ese transportador tiene una dinámica particular, ¿listo? Una dinámica particular que, pues, digamos, no es objeto de estudio de su carrera, ¿listo? Simplemente para que ustedes sepan que es un transportador, o sea, el ácido graso no puede entrar directamente, no puede entrar directamente atravesando la membrana de la mitocondria, sino necesita un transportador que se denomina carnitina. Resulta que, digamos, la dinámica es, digamos, no es directa, no es el transportador se abra y pueda permitir la entrada, sino es una dinámica particular, pero les reitero, para la carrera de ustedes no hay profundización en esta parte. Sin embargo, se los aumento muy rápido. Resulta que la membrana celular tiene de la mitocondria, perdón, tiene dos membranas. Entonces, en ese proceso de la carnitina hay dos transportadores, uno en la membrana externa y otro en la membrana interna. Entonces, es precisamente lo que permite una doble relación, o sea, deben atravesar dos membranas y eso requiere y es todo un proceso que necesita activación y necesita entonces ATP para que pueda activarse. ¿Listo? Entonces acá entra o se gasta una molécula de ATP para que pueda activarse la acetilcoenzima A, o sea, para que se pueda unir. Recuerden que el ácido graso es cuando tiene, digamos, el grupo funcional ácido. Cuando se le une la coenzima A, entonces se ha convertido en acil, ¿listo? Digamos, bueno, hay todo un proceso, como les comento, entonces queda convertida en acil, que es la cadena carbonada, y luego va ingresando precisamente de a dos carbonos, ¿listo? Entonces, por eso aquí hablamos de acetil. Recuerden la diferencia entre acil y acetil, ¿listo? Entonces, aquí los ácidos grasos van entrando de a dos carbonos, por un proceso que ya vamos a ver más adelante, que, digamos, me va dividiendo precisamente a este ácido graso, me lo va dividiendo de a dos carbonos para convertírmelo en acetil con la coenzima A. ¿Listo? Entonces, esos dos carbonos están unidos con la coenzima A. Recuerden, la coenzima A ya la trabajamos precisamente en términos como tal de la descarboxilación oxidativa del piruvato y esa coenzima A es la que me va a llevar precisamente digamos, en la que me va a llevar a este acetil, a estos dos carbonos me los va a llevar precisamente a entrar al ciclo de Krebs. ¿Listo? Entonces, nuevamente repito, este ácido graso sufre un proceso de ruptura de a dos carbonos, ¿listo? Para poder ingresar, digamos, estar acá en la membrana celular y poder ingresar al ciclo de Krebs, ¿listo? ¿Quién es el que me lo transporta al ciclo de Krebs? Cada uno de los dos carbonos de ese ácido graso. Entonces recuerden que los ácidos grasos siempre van a ser de número de carbonos pares, como se los indicaba. ¿Por qué debe ser de números carbonos pares? Precisamente para este tipo de mecanismos, donde siempre se van a convertir en acetil, o sea, dos carbonos, y la coenzima A los va a poder, digamos, transportar. Por ahora los va a transportar entonces, al igual que digamos, esos dos provenían de la descarboxilación oxidativa del piruvato, los va a llevar precisamente al ciclo de Krebs. Este es el ciclo de Krebs. Recuerden entonces, el oxalacetato va de cuatro carbonos, el oxalacetato es un compuesto de cuatro carbonos. Llega la coenzima A que trae el acetil a dos carbonos y se une con el oxalacetato para formarme al citrato de seis carbonos. ¿Por qué? Porque son los cuatro del oxalacetato y los dos del acetil. Entonces, se ha convertido en citrato. ¿Listo? Entonces, esta es la conexión entre
precisamente, digamos, en la lipólisis, los ácidos grasos con precisamente el ciclo de Krebs, ¿listo? Entonces entran en el mismo punto en el que nosotros vimos que llegaban a generar energía, ¿listo? Allí entonces lo que va a ocurrir es del ciclo de Krebs empieza a generarse, digamos, una vuelta del ciclo de Krebs, ¿listo? Sin embargo, digamos, como ustedes ven acá, entonces, digamos, son las mismas reacciones del ciclo de Krebs como tal, o sea, cuando entra este acetil proveniente de ácidos grasos me va a activar el ciclo de Krebs. Entonces, de citrato pasa al componente alfa-cetoglutarato, después al succinic-CoA, después se convierte en fumarasa, hasta llegar a malato. Entonces, todas estas reacciones, o sea, recuerden, venimos así, ¿listo? Todas estas reacciones se generan igual que se generan en el ciclo de Krebs que ya trabajamos, ¿listo? Hasta llegar a malato. En malato no van a continuar hacia oxalacetato, sino en malato se detiene el ciclo de Krebs porque ese malato, cuando está activa la gluconeogénesis, no es precisamente para generar todo el ciclo de Krebs, sino solamente generar hasta malato. ¿Y por qué malato? Porque malato es el componente del ciclo de Krebs que puede atravesar a la membrana de la mitocondria y salir al citoplasma. ¿Listo? Entonces, ese malato sale al citoplasma. En el citoplasma, entonces vamos a ver que precisamente este malato en citoplasma se convierte en oxalacetato. ¿Listo? Entonces, miren acá. Entonces, los ácidos grasos ingresan al ciclo de Krebs, dan, digamos, un poco más de media vuelta al ciclo de Krebs hasta llegar a malato. El malato sale ya al citoplasma. En el citoplasma se convierte en oxalacetato. ¿Listo? El oxalacetato, entonces ya sabemos, es de 4 átomos de carbono, ¿cierto? Entonces, acá lo que vamos a tener es el oxalacetato, por medio de esta reacción, va a convertirse en fosfoenol piruvato. Este fosfoenol piruvato ya es un compuesto de la glucólisis, ¿listo? De la glucólisis. Entonces, bueno, les voy a resaltar acá para que también vean un detalle importante. Por ejemplo, esta es la glucólisis. Aquí empezamos con glucosa, ¿listo? Después vamos a glucosa 6-fosfato, ¿listo? Recuerden que ahí se isomeriza a fructosa 6-fosfato, ¿listo? Eso les estoy describiendo en lo que nosotros ya trabajamos de glucólisis, sino es para que ustedes entiendan la conexión. Entonces, glucosa, recuerden, en la primera reacción la cataliza la glucosinasa o la exocinasa. La glucosinasa, entonces recuerden que actúa en hepatocito, en célula beta y en la nefrona. La exoquinasa es la que actúa en todas las otras células, ¿listo? Entonces recuerden, esa es la primera reacción de glucólisis. Después se convierte, se isomeriza esa glucosa 6-fosfato, se isomeriza en fructosa 6-fosfato. Luego se le va a adicionar un fosfato adicional, entonces ya queda fosforilado tanto en el carbono 1 como en el carbono 6. Aquí recuerden que esta parte es importantísima porque precisamente se divide en dos. La glucosa de 6 carbonos se divide en dos de 3, en el gliceraldehído y en la dihidroxiacetona. ¿Listo? Entonces recuerden que ahí se divide en dos. Cada uno, o sea, el gliceraldehído es de 3 carbonos y la hidroxiacetona es de 3 carbonos. Recuerden que si la hidroxiacetona se isomeriza a gliceraldehído, entonces continuamos precisamente la glucólisis multiplicada por 2 si se isomeriza, ¿listo? Si no se isomeriza, entonces recuerden que va a ir precisamente a rutas metabólicas de lípidos y ya se las voy a conectar con lípidos, ¿listo? Entonces dejémoslo por ahora allí. Ahora, bueno, ya digamos, si continuamos en glucólisis, entonces pues se va a generar este compuesto, es la primera o la única reacción de oxidorreducción que se genera, que es NAD.
pero como vamos por 2, por eso se generan 2 NAD, ¿listo? Luego se genera, ya digamos, en la primera generación de ATP, el primer ATP se genera acá en glucólisis. Si vamos por 2, entonces se generan 2 ATPs allí, ¿listo? Luego continúa el proceso allí para llegar a convertirme el otro ATP, los otros 2 ATPs, si vamos por 2, los otros 2 ATPs, hasta llegar a piruvato. ¿Listo? Entonces, toda esta ruta es en la resalté en amarillo, toda esta ruta es la glucólisis. ¿Listo? Glucólisis. Toda esta ruta que sigue glucólisis. Llegamos al piruvato, ¿cierto? Recuerden, les comenté, ese piruvato, entonces va a ingresar a la mitocondria y acá este piruvato que pues proviene de glucólisis, entonces puede sufrir la descarboxilación oxidativa del piruvato para convertírmelo en acetil. Entonces, ese acetil luego ingresa al ciclo de Krebs y da la vuelta completa al ciclo de Krebs. Si estamos en un periodo postprandial y si estamos precisamente obteniendo energía. Entonces, esta es la ruta metabólica de la glucólisis, la descarboxilación oxidativa y el ciclo de Krebs para generarme energía si estamos en un periodo postprandial. O sea que tenemos glucosa disponible para que la célula pueda realizar glucólisis, descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. Pero como estamos en un periodo de ayuno, ¿cierto? Entonces estamos haciendo precisamente una ruta metabólica de lípidos para llegar a glucosa. Aquí, en este proceso en el que vamos, perdón, por acá cambio al resaltador. En ese proceso que vamos, ¿qué estamos haciendo? Lo contrario, tenemos el lípidos, a partir de lípidos ingresamos al ciclo de Krebs, no damos la vuelta completa al ciclo de Krebs, sino que salimos incluso de la mitocondria con el malato, nos lo convierte en oxalacetato y se convierte en uno de los productos de la glucólisis. Aquí es donde unimos con la glucólisis, ¿listo? Entonces, acá venimos de lípidos, dimos media vuelta o un poco más de media vuelta al ciclo de Krebs, salimos de la mitocondria y llegamos a uno de los productos de la glucólisis. ¿Para qué? Para subir por la glucólisis hasta llegar a glucosa. ¿Listo? Entonces, este tramo, por eso le resalté la glucólisis, porque este tramo de la gluconeogénesis es la glucólisis inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ir en este sentido. ¿Listo? En este sentido. Vamos a ir hasta llegar a glucosa. Perdón, por acá borro esa línea para que veamos los detalles, ¿listo? Pero es para que ustedes vean que vamos en ese sentido, ¿listo? Bueno, entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a emplear? Las mismas reacciones de la glucólisis, así como les decía acá, utilizamos las mismas reacciones del ciclo de Krebs, exactamente las mismas. Aquí también utilizamos las mismas reacciones de la glucólisis para llegar a glucosa. ¿Listo? Lo único es que recuerden que la glucólisis tiene unas reacciones que son irreversibles. Entonces se las voy a resaltar acá. Resaltémoslas con otro color de resaltador. Resaltémoslas. Bueno, resaltémoslas con verde, bueno, más bien con rojo. Entonces, miren, la glucólisis. La glucólisis, esta reacción es irreversible. Miren que la flecha va solamente en este sentido. ¿Listo? Esta sí es reversible, va en los dos sentidos. ¿Listo? Esta acá nuevamente es irreversible porque va solamente en este sentido. ¿Listo? Entonces es irreversible, solamente va en ese sentido. Es reversible, es reversible, es reversible, es reversible, es reversible. Y la otra que es irreversible en glucólisis es esta. ¿Listo? Entonces miren, ahí es irreversible. ¿Listo?
Mientras en las que son reversibles, se las voy a colocar en verde, que es esta, es reversible las dos flechas en los dos sentidos, o sea que en la misma enzima de la glucólisis puede actuar en los dos sentidos, o sea, puede actuar en glucólisis o en gluconeogénesis. Entonces, cuando encontramos la flecha en los dos sentidos, es una flecha que, de una reacción que es reversible, que puede estar o puede darse en los dos sentidos, ¿listo? De ida y vuelta. ¿Listo? Entonces, como acá ustedes observan, tenemos precisamente dos en ese recorrido que partimos desde acá del fosfonol piruvato, tenemos dos reacciones que son irreversibles. Entonces, para poder superarlas, entonces se va a utilizar otra enzima distinta a precisamente la enzima que actúa en la glucólisis. Entonces, por ejemplo, acá en esta reacción de glucosa a glucosa 6-fosfatasa, actúa entonces ya sabemos la glucosinasa o la isosinasa, ¿listo? Para glucólisis. Como es irreversible, entonces en la gluconeogénesis, como tenemos que llegar a esa glucosa, entonces tenemos que superar esa reacción, tenemos que superarla con otra enzima, una enzima distinta, ¿listo? Esa enzima distinta es la glucosa 6-fosfatasa. ¿Listo? Listo. Aquí también llegamos hasta un punto donde me encuentro la reacción irreversible, entonces no puedo utilizar esta enzima, porque esta enzima solo me genera esta reacción en este sentido. Esta enzima es irreversible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Generar esa reacción con una enzima distinta, con una enzima diferente, es la fructosa 1,6 bifosfatasa. ¿Listo? Listo. Y por ejemplo, acá ustedes ven una reacción irreversible. Sin embargo, yo vengo es por este lado, ¿cierto? Yo no vengo directamente acá, pero vengo por este lado y ¿qué es lo que necesito? Por eso no termino o no culmino acá el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque esta reacción, esta enzima es irreversible y esta también es irreversible. Entonces no puedo subir por acá directamente hasta llegar al fosfonol piruvato. Entonces, por esa razón, yo no doy toda la vuelta al ciclo de Krebs y subo directamente a glucosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me encuentro dos reacciones irreversibles, la piruvato carboxilasa, que es irreversible, y la piruvato quinasa, ¿listo? Piruvato quinasa o sinasa, recuerden, es exactamente igual, términos sinónimos. Entonces, como es irreversible, entonces lo que hago es no dar todo el ciclo de Krebs, sino llego hasta malato. Salgo al citoplasma, en el citoplasma entonces lo transformo en oxalacetato y lo que va a pasar es que con esta nueva enzima, ¿listo? Voy a superar esta reacción irreversible de la piruvato quinasa. La supero con esta nueva enzima, ¿listo? Entonces, ya digamos, para concretar el aspecto y pues ya ir finalizando la clase porque ya por tiempo se nos va a acabar. Entonces, para concretarle la idea, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos gluconeogénesis a partir de lípidos. Para entrar en la gluconeogénesis deben entrar ácidos grasos. Entonces, si tenemos reservas de ácidos grasos formados en triglicéridos, primero tiene que darse lipólisis, que es quitar o romper esos enlaces de los triglicéridos, generarme ácidos grasos. Esos ácidos grasos entonces van a sufrir la ruptura de sus carbonos precisamente para que vayan entrando de a dos carbonos. ¿Quién los va a llevar al ciclo de Krebs? Los va a transportar la coenzima A. La coenzima A toma a esos dos carbonos de los ácidos grasos y los va a introducir al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se une con el oxalacetato de 4 carbonos y me forman el citrato de 6 carbonos. Esa es exactamente la misma reacción del ciclo de Krebs que trabajamos en su momento. ¿Listo?
Allí continúa el proceso del ciclo Eres dando casi la vuelta completa, no la completa, solamente llegamos hasta malato. Ese malato va a salir de la mitocondria. Recuerden que no se concluye el ciclo Eres por estas dos reacciones irreversibles. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este malato va a salir al citoplasma, en el citoplasma se convierte nuevamente en oxalacetato, es de 4 carbonos, pero no en el ciclo Rex, sino en el citoplasma, ¿listo? Y lo cataliza exactamente la misma enzima, en la malato deshidrogenasa, la misma enzima que actúa acá en el ciclo Rex, actúa acá en el citoplasma para convertirlo en oxalacetato. Aquí actúa una enzima que lo que va a generar, va a liberar un dióxido de carbono. ¿Listo? Va a liberar un dióxido de carbono. Entonces va a quedar convertido en un compuesto que es el fosfonol piruvato, que es de 3 carbonos. ¿Listo? Entonces recuerden, el piruvato es de 3 carbonos. Entonces llevamos un compuesto de 4 carbonos, tiene que descarboxilarse, o sea, perder un átomo de carbono para convertirse en 3 carbonos. ¿Listo? Y aparte de eso, pues fosforilarse, porque es fosfonol piruvato. Entonces debe, digamos, pegársele un grupo fosfato, o sea, un PO4. Y ese no va a ser de ATP, sino va a ser de GDP. O sea que va a actuar precisamente una molécula que va a tener la base nitrogenada guanina, no la adenina, sino guanina, que es otra base nitrogenada, pero en términos concretos es una molécula energética. Se puede asumir como ATP porque es una molécula energética, ¿listo? Le coloca un fosfato para convertirlo en un producto de la glucólisis y realizar la glucólisis inversa. La glucólisis inversa, entonces, es utilizando las mismas enzimas de la glucólisis que son reversibles. Entonces, van en el sentido opuesto, pero es la misma enzima que permite que la reacción sea reversible. ¿Listo? Acá, cuando ya se encuentra con reacciones irreversibles, entonces utiliza precisamente otra enzima, ¿listo? Otra enzima distinta. Por ejemplo, a la fructosa 1,6 bifosfatasa, ¿listo? Esta es reversible, entonces utiliza la misma enzima. Y acá se encuentra con otra reacción que en la glucólisis es irreversible, entonces la supera con otra enzima que es precisamente ya específica en la gluconeogénesis, que es la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, en resumidas cuentas de la gluconeogénesis, ¿cuáles son las enzimas distintas a las, digamos, enzimas que no hemos trabajado hasta el momento? Entonces, sería la fosfenol piruvato carboquinasa o carbocinasa, ¿listo? Fosfenol piruvato carboquinasa, ¿listo? Esta me ayuda a superar cuál reacción irreversible en la glucólisis, la piruvato carboquinasa, ¿listo? Entonces, esta enzima me supera esa reacción irreversible en la glucólisis, ¿listo? Esta enzima, la fructosa 1 o más bifosfatasa, me supera la reacción irreversible de la glucólisis. ¿Listo? De esta enzima, la fosfofructoquinasa. ¿Listo? Y la otra nueva en la gluconeogénesis es la glucosa 6-fosfatasa, que me supera la reacción irreversible de la glucosinasa o la exoquinasa. Pero recuerden, estamos trabajando solamente en hepatocitos. Entonces, de estas dos enzimas, en el hepatocito, recuerden que solamente actúa la glucosinasa. La exocinasa no actuaría en hepatocito, por eso la tacho acá. ¿Listo? Entonces, de enzimas de gluconeogénesis y no hemos trabajado hasta el momento, solamente serían estas tres. Porque las otras ya las trabajamos, porque las otras ya las trabajamos en el ciclo de Krebs, que utilizan las mismas reacciones del ciclo de Krebs, y las otras son de la glucólisis que se dan de manera inversa, porque esas enzimas sí son reversibles. ¿Listo? Entonces, la gluconeogénesis es partir de ácido graso, introducirse en el ciclo de Krebs,
dar media vuelta al ciclo de Krebs, salir por malato y por malato convertirse en fosfenolpiruvato y generar la glucólisis inversa, generando precisamente, saltando las reacciones irreversibles de la glucólisis, ¿listo? O no otras enzimas distintas, ¿listo? En el taller yo les hago una pregunta de cuáles son las enzimas que superan las reacciones irreversibles de la glucólisis. Son estas tres, ¿listo? Fosfenolpiruvato carboquinasa que supera a la piruvato quinasa, la fructosa 1,6 bifosfatasa que supera a la fosfofructoquinasa y la glucosa 6 fosfatasa que supera a la glucoquinasa. ¿Listo? No sé si les clara la idea, si tienen alguna duda de la Profe, gluconeogénesis. Sí, dime, cuéntame. ahí es fosfonol piruvato carboxi. Es que a mí me había parecido así, Sí, carboxiquinasa. carboxiquinasa. Sí, mira acá. Carboxi. A esto te refieres, ¿cierto? A Sí, o sea, no carboxi. carboquinasa, sino Sí, carboxi. Listo, gracias. carboxiquinasa. Era eso. Carboxiquinasa, sí. Listo. Profe, Dime, profe, ¿podrías cuéntame. volver a repetir el nombre de esa enzima, por favor? Listo. Ah, bueno. Esa como tal, es así, el nombre completo. Sí, profe. Listo, entonces es fosfoenol piruvato. Bueno, como no me está escribiendo, ya, se demora un poquito. Fosfoenol piruvato, listo, es el nombre de este compuesto donde llega, el nombre del compuesto en el que se transforma. Y carboxi, quinasa o sinasa, como ustedes lo quieran escribir, recuerden, es lo mismo. Entonces, sinasa, por ejemplo, le voy a poner acá sinasa. Aquí está quinasa, recuerden, es exactamente igual. Quinasa, sinasa o quinasa con Q, ¿listo? Entonces, fosfoenol piruvato es el compuesto donde va a llegar, es este fosfoenol piruvato, ¿listo? Carboxisinasa, ¿listo? Carboxisinasa, ¿listo? Gracias, profe. No, con todo gusto. Listo, muchachos. Bueno, acá me quedó una partecita, ya la trabajamos mañana, que es la de hidroxiacetona, eh, digamos, trabajada de lípidos, ¿listo? Ya mañana les hago ese enlace, ¿listo? Bueno, muchachos, ¿alguna otra duda? ¿No? Listo. Bueno, igual cualquier otra duda de pronto que no me expresen en ese momento, pues mañana la trabajamos, ¿listo? Listo, muchachos. Entonces, un gusto compartir esta clase de hoy con ustedes y nos vemos el día de mañana. Recuerden, mañana pues nos vemos de manera virtual y vamos a adelantar esta parte teórica, ¿listo? Porque pues todavía no podemos ir a laboratorios presenciales, ¿listo? ¿Clara la idea? ¿Alguna duda, muchachos? Profe, Dime, cuéntame. es que en el taller hay un punto donde dice los tipos de enlaces de los lípidos. Sí. Entonces, teníamos la duda de que si todos los Eh, lípidos van a tener enlace este. Es, exacto, sí. Ese es el característico de los lípidos. Ujú. Ah, listo, profe, gracias. Perfecto. Listo, no, con todo gusto. Bueno, muchachos, entonces los dejo porque tengo Ay, profe, yo clase tenía ahora. otra. Ay, qué pena. No, sí, algo después te pregunto, profe. Sí, o sea, es larga la duda, porque si es, ya tengo clase, No, entonces, si quieren me no, escribes yo te al pregunto correo por o si correo, no profe, mañana. tranquilo. Listo, listo, perfecto. Gracias, Listo, profe. entonces nos vemos mañana, muchachos. Estén muy bien. Gracias, Chao. Chao, profe. profe. Muchas Profe. gracias. Gracias, Chao, profe. profe, gracias. Listo, Muchas estén muy gracias, bien. profe. Esté muy bien, Con todo profe. gusto. Gracias, lo mismo. Estén muy bien. Profe.